Año 2016, ¿verdad? ¡Wow! 2016. Y yo pensaba, cuando pensaba en el año 2016, que algunos de nosotros, así como yo, ¿verdad? Especialmente los que son más como de mi edad, pensábamos que para este tiempo, pues nosotros tendríamos muchas cosas que todavía el día de hoy nosotros no vemos disponibles para el público en general, ¿verdad? Entre esas cosas, por ejemplo, como decía yo, que viví parte de los años 80 y viví toda la década de los 90, ¿verdad? Y la primera década del milenio, y estamos en la segunda década, ¿verdad? Más de la mitad de la segunda década del segundo milenio, porque estamos en el 2016. Habían cosas que nosotros para este tiempo, o sea, en los años 90, usted pensaba, wow, el 2016, ¿qué era lo primero que usted pensaba? Que los carros iban a volar en este tiempo, ¿verdad? Que los carros iban a volar, que la tecnología, ¿verdad?, estaría en otro punto más avanzado. Y no es que no está avanzada, está muy avanzada, pero quizá usted pensaba que en este momento todo el mundo iba a tener una pantalla en su rodilla con un holograma y usted iba a hacer así, ¡fua, fua, fua! Y se iban a quitar. ¿Cuánto lo han pensado? ¿Sí o no? ¿Verdad? Y entonces yo también lo he pensado, pero aterrizándolo un poquito más, yo hubiese pensado que quizás en nuestro país nosotros estuviésemos en un nivel de avance más allá en términos sociales y financieros, ¿verdad? Donde usted pensaría que quizá sus barrios o sus comunidades presentarían otra visión en este momento. ¿Cuánto lo has pensado eso? Amén. ¿Cuántos quieren eso? Y uno pensaría quizá que en este punto también, vuelvo y digo, usted posiciona en los años 90, estamos hablando de 26 años, ¿verdad? Usted pensaría que para este tiempo quizá no habría delincuencia o no habría corrupción o se habría por lo menos reducido considerablemente. Cosas que en el lapso de unos 5 o 10 años deberían de haber cambiado, pero necesariamente al día de hoy no ha sido así. ¿Van conmigo? Amén. Lo que sí hay una cosa, y es que no ha cambiado, y es que la iglesia del Señor es victoriosa. La iglesia del Señor es eficaz. La iglesia del Señor está de pie en este día, victoriosa, y Dios sigue peleando por ti como poderoso gigante cada día. Y no importa el nivel social o económico en el que se encuentre un país, la misión de la iglesia sigue siendo la misma. Ser luz para el mundo, llevando la palabra de Jesucristo a todo rincón, siendo luz en todo lo que hacemos, de una manera muy creativa, ¿verdad? Pero siempre, siempre, siempre dándole toda honra y toda gloria al Dios que lo merece. Y Dios, como siempre, ha permanecido fiel. ¿Cuánto dan un aplauso a eso? Amén. Gloria a Dios. Y como tema inicial este año, en el Ministerio de Jóvenes, nosotros hemos decidido volver a lo que nosotros llamamos volver al principio, volver a lo básico, ¿verdad? Y en las últimas semanas nosotros hemos estado hablando, por ejemplo, ayer Juan Carlos compartió acerca de la oración. La semana pasada yo compartí acerca de un estudio bíblico que desglosamos a medida que lo íbamos viendo, ¿verdad? Y ese estudio bíblico, pues obviamente nos hacía un llamado. Igual el mensaje de anoche, igual el mensaje de la semana que viene. Estamos concentrados en trabajar lo que es el estudio de la palabra, la oración, y entonces vamos a comenzar, que es el tema del día de hoy, vamos a comenzar a trabajar también en el discipulado juvenil. Amén. Y para eso nosotros estamos preparándonos. Lo que estamos haciendo es que nos estamos preparando, porque Dios ha prometido que vendrá cosecha y que habrá multiplicación. Amén. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo,
Yo lo creo. Y Dios nos está llamando en este tiempo a que nosotros hagamos discípulos. Y para comenzar, en esta mañana, yo quisiera que vayamos a la palabra. Vamos a ver mucho la palabra el día de hoy. Yo le decía a los chicos que le daba la cita allá atrás, que yo creo que me puse loco buscando tantas citas. Pero hoy la vamos a ver. La están en las pantallas también. Pero si usted tiene su Biblia, ábala en su Biblia, ¿verdad? Mateo 28, versículo 16. Les doy un minutito para que lo busque. Mateo 28, versículo 16. Amén. Dice, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Amén. ¿Y cuántos saben cómo se conoce eso? ¿Cómo se llama esa parte? ¿Verdad? Esa es la gran comisión. Lo que la Iglesia Universal conoce como la gran comisión. Y la gran comisión es el trabajo que dejó Jesucristo a su iglesia, a sus discípulos, para que entonces comenzara un trabajo de trastornar al mundo. Amén. Y yo quiero que veamos esa parte de la gran comisión dividido en tres, ¿verdad? Número uno, hay tres cosas y están separadas con comas. La van a ver. Número uno dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. No dice que haga discípulos de Santo Domingo, de República Dominicana, o de Estados Unidos, o de Haití. No, de todas las naciones. El Evangelio es un lenguaje universal, ¿verdad? Quiere decir que no importa de qué país usted sea, de qué nacionalidad, de qué denominación, usted puede recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Amén. Pero algo muy importante de este punto específico y que yo quiero resaltar es la primera palabra. Dice, quédense sentados y hagan discípulos, ¿verdad? Dice, id o vayan, ¿verdad? Estoy leyendo en Nueva Versión Internacional. Dice, vayan. Y eso, usted pensará que Jesús, en el tiempo que estuvo en la tierra, quizá no lo demostró, pero sí lo demostró. O sea, sí lo hizo exactamente como Él lo está diciendo ahí. Y entonces vamos a ver eso, de nuevo, a la luz de la palabra, Mateo 4, del 17 al 22. Vamos a ver eso. Mateo 4, 17. Amén. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca de su padre y lo siguieron. Y entonces vemos en este pasaje que dice que Jesús estaba en el lugar. Lo que quiere decir que había ido al lugar, que había salido, ¿verdad? Y fue y hizo exactamente como Él dijo. Hizo discípulos. Y no muestra la Biblia en ningún momento que Jesús se quedó sentado, que se cruzó de brazos y simplemente los discípulos llegaron. No, dice que Él salió a buscarlos. Yo dije cuando
predicaba hace 2 semanas en el grupo de jóvenes que este va a ser un año de acción para esta iglesia. Este va a ser un año de evangelismo. Este va a ser un año en el que Dios ha prometido traer multiplicación, pero nosotros tenemos que accionar. Amén. Y eso va a ser así. Eso va a ser así. Número 2. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 3:5, no lo tiene que buscar ahora. Dice, acudía a él a la gente de Jerusalén y de toda Judea y de toda región del Jordán. Eso es Juan el Bautista, ¿verdad? Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Verso 13. Dice, un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí?, objetó. Dejémoslo así por ahora, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, le contestó Jesús. Entonces Juan consintió. Y entonces yo le pregunto a usted, ¿qué es el bautismo? Dígame a alguien, ¿qué es? Otra gente, dígame. Testimonio público, confesión pública de su fe, ¿verdad? Y eso, en ese tiempo, era algo muy importante. Si usted era bautizado y usted se bautizaba delante de los testigos que estaban ahí, entonces usted había hecho un compromiso, ¿verdad? Usted había hecho un compromiso. Y un compromiso es que usted confesó públicamente que usted está siguiendo a Jesucristo. Amén. ¿Cuántos son bautizados aquí? Amén. Gloria a Dios. Y entonces, pues quiere decir que estamos cumpliendo con la gran comisión, ¿verdad? Y entonces dice que Jesús fue a bautizarse. Pero más arriba decía que Juan los bautizaba cuando confesaban sus pecados. Y entonces, si Jesús no conoció pecado, ¿por qué se bautizó? Wow. Usted piensa en eso, ¿verdad? Yo mismo pensé. Y es para dar testimonio, ¿verdad? Para dar testimonio de lo mismo que más adelante nosotros pudimos ver. Porque Jesús no nos manda a hacer cosas que Él no hubiese hecho. Así que si la gran comisión es que nosotros vayamos y hagamos discípulos, entonces lo primero que Él fue e hizo discípulos. Y lo segundo es que lo bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Él fue y se bautizó también. Amén. Y por último, y este tema es mucho más amplio, dice, enseñándoles a obedecer, que es el punto 3, todo lo que les he mandado a ustedes. Y este punto lo vamos a ver un poquito más adelante en la palabra. Pero esos discípulos que nosotros vimos un poquito más arriba, que fueron llamados en ese momento y fueron discípulos en ese momento, más adelante se convirtieron en apóstoles. Y esos apóstoles trastornaron el mundo llevando el evangelio y cumplieron su parte. ¿Cómo lo sé? Porque usted y yo estamos aquí hoy. Algunos estamos aprendiendo y otros estamos enseñando. Amén. Lo que quiere decir que estamos cumpliendo con esa gran comisión. Y entonces usted, y yo me hice la pregunta también, usted se preguntará, ¿qué era un discípulo? ¿O quiénes eran los discípulos en la Biblia? ¿Qué era eso? Dice que la palabra discípulo se refiere a un estudiante o un aprendiz. Y yo, entonces, cuando pensaba en estudiante o aprendiz, entonces pensé de una vez en la Guerra de la Galaxia, en Star Wars. Claro, porque ustedes saben que mi mente viaja muy rápido. Y entonces, un estudiante o un aprendiz en la Guerra de la Galaxia se llama un Padawan. Y entonces el Padawan estaba con un maestro, ¿verdad? Un tiempo, hasta que ese Padawan o ese aprendiz entonces pudiese caminar por sí solo, y entonces ahí se desarrolla todo lo que es la película, ¿verdad? Pero la verdad es que esos discípulos que Jesús llamó eran personas ordinarias, como usted y como yo.
Eran personas que tenían trabajos, porque pescaban, ¿verdad? Tenían familias, seguro tenían algún hobby y de seguro que tenían vidas sociales. Seguro un día estaban pescando y se tiraban una foto y la subían en Instagram, ¿verdad? O la subían a Facebook. Claro, tenían vidas sociales porque eran personas normales. Y un día, llegó Jesús y le dijo, sígueme. Y sin pensarlo, lo dice la palabra, sin pensarlo, ellos le siguieron. Pero yo estoy seguro, hermano, yo quiero que usted se ubique en ese contexto. Y es que cuando esas personas siguieron a Jesús, lo que nunca se imaginaron es que su vida o sus vidas cambiarían tanto y cambiarían tan rápido. Hermano, no había y no hay, no existe ningún tipo de expectativa que usted pueda tener de la vida cristiana. No existe ningún tipo de expectativa, porque es que lo máximo que usted piensa, Dios puede hacer más todavía que eso. Y yo sé que aquí hay muchos de nosotros que somos testimonios vivos de eso. De que usted es una persona ordinaria que trabaja, que se levanta, que camina, que va al supermercado, que paga impuestos, ¿verdad? Igual que todo el mundo. Pero amamos al Señor y le seguimos, ¿verdad? Pero cuando usted tomó esta decisión de seguir a Cristo, usted nunca pensó que su vida iba a cambiar de la manera que ha cambiado. De forma que usted no recuerda cómo usted era antes. Porque su vida ha cambiado. Dios cambia los corazones. Y hermano, miren, no es posible ser discípulo de una persona y no comenzar a parecerse a esa persona. Dice la palabra en Lucas 6:40, dice que el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Es lo mismo que yo le acabo de decir. Usted va a comenzar a parecerse más a Jesús. ¿Cuántos quieren parecerse más a Jesús? Yo quiero parecerme más a Jesús. Y todavía en este tiempo hay muchos que piensan que una persona puede ser cristiana sin ser como Cristo. Un seguidor que no sigue nada. Eso no tiene sentido. Usted no puede ser un seguidor de algo y usted no seguir nada. ¿Cuántos son liceístas aquí? Hay muchos liceístas. ¿Cuántos son escogidistas? Yo levanto la mano, ¿verdad? Hoy juegan Licey escogido, lo más seguro usted lo va a seguir, ¿verdad? Los que son aguiluchos ya perdieron, pero eso se cambian para el escogido. O sea, y yo quiero que usted se imagine eso. Imagínese en ese momento que Jesús llegó donde llamó a esos discípulos. Jesús llamó, lo dice ahí, lo leímos hace un momento, ¿verdad? Que estaban pescando y él fue y los llamó. Y él le dijo, imagínese esto, que Jesús le haya dicho, miren, no se preocupen mucho. La verdad, a mí no me interesa mucho si ustedes hacen algo o no hacen nada. Ni si cambian su manera de vivir. Usted puede seguir su misma vida que usted tiene. Usted puede seguir teniendo su misma manera de vivir y su misma manera de pensar. Yo solamente ando buscando gente que diga que cree en mí y se autollamen cristianos. Imagínese eso. ¿Usted se imagina eso? Hermano, no existe el discipulado sin acción. En la vida cristiana, el ser discípulo es ser un siervo. Usted está hecho para servir, hermano. En la vida cristiana, el ser discípulo es servir. Y usted está hecho para servir. Y servir, ¿verdad? Haciendo lo mejor que usted puede hacerlo, dando su mejor esfuerzo, pero todavía, dando usted su mejor esfuerzo, toda la gloria es del Señor. ¡Wow! Qué discípulo más difícil este, ¿eh? Que usted hace lo mejor que usted sabe hacer. Piense, ¿qué usted sabe? ¿Qué usted sabe hacer? Bueno, usted sabe cocinar, usted sabe fregar, usted sabe
a saludar, usted sabe de un abrazo, hay gente que sabe de abrazo. ¿Cuántos sabían eso? Que hay gente que sabe de abrazo. Usted se siente bien cuando esa persona le da un abrazo. Y entonces hay personas que saben saludar, hay personas que te hacen sentir bien, que cocinan bueno, que saben manejar, que tienen 20,000 talentos, que son profesionales, que son electricistas, que son ingenieros informáticos, que póngale nombre, ¿verdad? Y usted en la iglesia, usted sirve gratis a esas cosas. Lo hace lo mejor que pueda hacerlo. Y la gloria no es suya, la gloria del Señor. Y usted sabe que es lo mejor de eso, que no hay mayor gozo que hacer eso. No hay mayor gozo que servir en la casa de Dios. Y yo le dije que el punto 3 lo íbamos a ver entonces más hacia adelante, ¿verdad? Y vamos a ver ese punto 3. Yo quiero que lo busquemos, ahora sí quiero que usted lo busque en su Biblia y que lo lea conmigo, que este pasaje es un poco más largo. Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Vamos a leer hasta el verso 7. Amén, ¿lo tienen? Sí. Dice, 7 hombres escogidos ¿para qué? Para servir. Ese es el título. 7 hombres escogidos para servir. Y dice, cuando comienza, ¿al qué? ¿Al qué? ¿Qué dice? ¿Cuál es la segunda palabra ahí? Al multiplicarse. Y Dios nos ha prometido ¿qué? Multiplicación. Dice que al multiplicarse los creyentes, rápidamente hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. Pauso. Ahí. Vemos que en ese tiempo, en la iglesia primitiva también habían problemas, ¿verdad? Yo leía un comentario bíblico en otra Biblia cuando estudiaba esta parte y decía que si usted trata de pensar que existe la iglesia perfecta no existe. Y si usted se quiere ir de su iglesia para irse a la iglesia perfecta, entonces a la hora de usted llenar la solicitud, usted tendría que poner, ¿soy perfecto? Si usted es perfecto, entonces puede entrar a la iglesia. Lo que quiere decir que si usted no es perfecto, no entra a la iglesia, ¿verdad? Y entonces, el comentario bíblico lo que decía era, entonces en este momento, deténgase y ore. Haga una oración y diga, si hay cosas que me están desanimando en mi iglesia, ¿qué yo debo de hacer para servir, para que eso me traiga gozo en mi iglesia local en la que yo sirvo? Y yo decía, wow, yo decía en ese momento, ¿qué puedo yo hacer si me estoy desanimando en mi iglesia local para yo servir? ¿Qué puedo yo dar? Porque si yo critico que la iglesia no es perfecta, entonces ¿qué yo puedo dar? ¿Verdad? Y dice que había problemas en ese momento, en ese pasaje que estamos leyendo. Verso 2. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron, nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimentos. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean, ¿qué? Muy respetados y que estén llenos del espíritu y de sabiduría. A ellos le daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. ¿Usted sabe qué quiere decir ese pasaje, hermano, que usted acaba de leer? Del 2 al 4 ahí. Que el pastor no es Bob Bunny. El pastor no puede jugar toda la base en el juego de pelota. No puede jugar, no puede quechar, no puede pichar, no puede jugar primera, segunda y tercera y ser field y además entonces ser el que anima el juego. El pastor no puede hacer eso. Para eso la iglesia es un cuerpo, ¿verdad? Y entonces entre todos cargamos, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir ahí. Eso es lo que eso quiere decir.
que si usted es un discípulo y usted está dispuesto a servir, entonces cuando haya necesidad, usted va a servir. Seguimos leyendo, ¿verdad? Verso 5 dice, a todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Yo quiero hacer una pausa que no lo dice ahí, pero estas personas, yo quiero que usted vea el problema. El problema era que los hebreos estaban descuidando la parte de los griegos. Y entonces buscaron personas que eran de la parte griega, pero habían sido convertidos a la fe, para que entonces cubriéramos un problema que existía en ese momento, pero poniendo el parcho correcto, no poniendo lo incorrecto, no poniendo que si usted necesita rojo, entonces le damos marrón. No. Si era rojo, entonces le ponemos rojo. ¿Verdad? Para que veamos el contexto. Y dice que estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles porque no fueron los apóstoles que lo escogieron, ¿verdad? Lo dice ahí. Ustedes, hermanos, escojan estos 7 hombres, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose y el número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Y a mí me gusta esa parte, yo quiero eso, Yo quiero esa parte para mi iglesia, que el número de creyentes aumentó en gran manera. Yo quiero eso para esta iglesia. Yo quiero eso para esta iglesia. Pero para que el número de creyentes aumente en gran manera, hermano, yo necesito tu ayuda. Vamos a volver un poquito atrás. Le dije que íbamos a ver el punto 3, ¿verdad? Que fue la parte de enseñar estas cosas. Y entonces vamos a volver un poquito atrás para que cubramos todo esto, ¿verdad? Y dice en Mateo 4:17 que Jesús decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Y la palabra arrepentirse quiere decir y significa cambiar de dirección. Significa volver. Y Jesús le decía y te dice hoy, hermano, cambia lo que tengas que cambiar, porque el reino de Dios se ha acercado. Hermanos, arrepentirse envuelve acción. Arrepentirse envuelve acción. Quiere decir que lo que sea, cualquier situación de pecado que estás en este momento, y tú sabes cuál es, yo no te voy a decir porque yo no la sé, pero tú sabes cuál es. Dios te está llamando a arrepentirte, a cambiar de dirección. ¿Y qué cosas son esas que nosotros debemos de cambiar? Yo le he pedido a los chicos que cambien la versión de la Biblia porque me gusta más esta, como lo dice. Y estos versos yo los conversaba con Yamel esta semana, que lo veíamos juntos. Vamos a verlo, Efesios 5:4. Efesios 5:4, en Nueva Traducción Viviente. Dice, wow, en la Biblia está todo, hermano, mira, todo está en la Biblia. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Hermano, usted no está para escuchar esos cuentos rojos, rojísimos, de muchísima promiscuidad y de muchísimas cosas. Y cuando todo el mundo se está riendo de todas esas cosas que están pasando en el mundo, usted no se puede reír de eso también. Porque entonces usted se hace parte de eso. Romanos 13, versos del 10 al 14. Anótelo ese, ¿verdad? Anótelo. Romanos 13, versos del 10 al 14 dice, el amor
no hace mal a otros. Por eso, el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. ¿Hace cuánto creíste? ¿Hace cuántos años le creíste a Dios? ¿Hace cuántos meses? ¿Hace cuántos días? ¿Puedes pensar? ¿Puedes pensar? Amén. Y dice que ahora está más cerca la salvación. Ahora está más cerca. La noche casi llega a su fin. El día de salvación amanecerá pronto. Por eso que dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran la ropa sucia, y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta, ya que nosotros pertenecemos al día. Vivamos con decencia a la vista de todos. No escondido, a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras. Ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad. Ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo. ¿Y cómo usted se viste con la presencia del Señor Jesucristo, hermano? ¿Cómo se viste? Orando, ¿verdad? Leyendo la palabra, metiéndose, ¿verdad? Metiéndose de lleno en la presencia de Dios. Adorando, ¿verdad? ¿Verdad? Y entonces, y esta parte última, esto fue lo que a mí más me chocó, porque su mente maquina, la mente del humano maquina. Dice, y no se permitan, hermano, no se permita pensar en formas de complacer los malos deseos. No se permite en forma, hermano. Usted va a buscar la forma de hacerlo mal. Usted va a buscar la forma, pero dice la palabra, no te lo permitas. Que en ese momento que llega ese pensamiento, tú oras y dices, Señor, yo estoy aquí en este momento y ayúdame, Señor. Amén. ¿Y qué significa esto para nosotros? ¿Qué significa esto para Puerta Abierta? Hermano, esta es la parte más sencilla del mensaje de hoy. Yo quisiera que los chicos me acompañen. Yo tengo una canción que les he pedido que la pongan allá atrás. Sí. Y yo decía que esta es la parte más sencilla del mensaje del día de hoy. Estamos comenzando el año 2016. Los carros no vuelan, todavía. Pero tú estás aquí. Y Dios te está llamando a servir. El hecho de que usted no esté formalmente nombrado en un ministerio no significa que usted no puede servir. Siempre, ¿verdad?, dentro de las normas de nuestra congregación. Pero acércate. Ponte a la orden. Sé disponible para servir. Está disponible. Dice la palabra en Efesios 4, del 11 al 13, dice, ahora bien, cuando Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios. La obra de Dios es la gran comisión, Amén. Y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Puedes poner la canción, por favor? Y en esta mañana, yo te decía, hermano, que Dios te está llamando a servir. Y yo recibí esta mañana confirmación de Dios en esto. Y yo te voy a pedir, que el año está comenzando, yo te lo dije,
yo te voy a pedir que si tú estás en la disposición de servir, tú pases al frente en esta mañana. Yo voy a hacer una oración, pero la decisión es tuya en esta mañana. El altar está abierto. Si tú quieres servir este año en lo que Dios te ponga, pasa al frente en este momento. Yo le pedí a los chicos que pongan esa canción, se llama Sin Reservas. Es una canción vieja, muy vieja. Preséntate delante de Dios en este momento. Hermano, servir requiere compromiso. Dios te está llamando a ser un discípulo. Dios te está llamando a no quedarte atrás. Dios te está llamando a no quedarte rezagado. Preséntate delante de Dios en este momento. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido en vivir si no es para ti. Yo lo haré. ¿Quién lo hará? ¿Tú lo harás? Tú lo harás. La obra de Dios necesita de ti. ¿Estás dispuesto a servir este año? ¿Estás dispuesto a ponerte en la brecha? ¿Estás dispuesto a ayudar al pastor este año en lo que sea que el pastor necesite? Dios ha prometido, hermano, y Dios es fiel. Dios nunca falla. Nunca falla. Y Dios ha prometido multiplicarnos. La pregunta es si tú estás dispuesto a seguirle. ¿Estás dispuesto este año? Yo quiero hacer una oración ahora. Señor, te damos muchas gracias. Aquí estamos, Señor. Nosotros lo haremos, Señor. Sin reservas, sin preguntas, sin quejas. Señor, estamos aquí para servirte. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Danos la estrategia, Señor. Señor, vamos a salir afuera. Vamos a predicar. Vamos a llevar tu palabra, Señor. Danos las estrategias. Danos los lugares, Señor. Señor, ayúdanos a ver dónde que tenemos que servir. Ayúdanos, Señor, a fortalecer nuestras células. Ayúdanos, Señor, a servir en nuestras células. Señor, ayúdanos al ministerio de jóvenes a abrir las células de jóvenes. Señor, en el nombre de Jesús, estamos aquí. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo en este momento mire cada uno de los corazones, Señor. Y hacemos pacto delante de ti en esta mañana de que vamos a servir, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú nos hablas. Y dice la palabra en 2 de Corintios 3:18, dice:
Así que a todos nosotros que nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es Espíritu, nos hace más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Somos transformados siendo siervos de Cristo. Somos transformados siendo sus discípulos. Dale gracias al Señor por su presencia en esta mañana. Gracias, Señor. Y yo lo haré, obedeceré, sin reservas ni condiciones, te seguiré una vez más. Y yo lo haré. Sin reservas ni condiciones, te seguiré. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Sabemos que este va a ser un año bueno, Señor. Un año donde tú estarás con nosotros, Señor. Donde tu diestra nos va a sostener, Señor. Y te damos muchas gracias por eso. Gracias por tu promesa, Señor. Y gracias, Señor, por este año de la gratitud, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir agradecidos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano.